de esas. He salido al mundo, una bruja poseída, rondando el aire negro, más valiente por ello. Soñando el mal, he sobrevalorado las casas planas, de luz en luz, pobre solitaria, con mis 12 dedos, enajenada. Una mujer así no es una mujer, lo sé. Yo he sido de esas. He encontrado las cuevas tibias del bosque. Las he llenado de sartenes, tallas, estantes, de armarios, sedas, de incontables bienes. He preparado la cena para los gusanos y los elfos, llorando, aullando, ordenando lo que estaba mal. A una mujer así no se le comprende. Yo he sido de esas. He viajado contigo, carretero, saludando con los brazos desnudos a los pueblos que dejábamos atrás, aprendiéndome las últimas rutas de la claridad, superviviente. Allí donde tus llamas aún muerden mis muslos y crujen mis costillas bajo la presión de tu carreta. Una mujer así no se avergüenza de morir. Yo he sido de esas. Y pues bien, este es un poema de Anne Sixton. Bueno, pues otra vez estamos aquí en Brujas Cósmicas y tenemos pues, una gran invitada. Tenemos exactamente Itzel. Di hola, Itzel. Hola. Y este podcast se va a dividir en 3 porque va a ser una serie como Una de terror. serie. Vamos a hacer una serie. Vamos a hacer una serie de terror. No vamos a No. decir las otras, pero este va a estar como Muy bueno. exacto. Ya verán de qué. Vamos a hablar sobre brujas. Sí. Ya era hora de hablar de brujas. Ya era ahora sí, o sea, nos llamamos brujas cósmicas. Y nunca hablamos de y brujas. no habíamos hablado de brujas. Es Exactamente. una falta de respeto para la gente. Dispensen ustedes. Exacto. Y pues bien, Jet, cuéntanos un poco. Vamos a empezar, pues no sé cómo empezar esto. Pues primero pensar, no sé, en el poema que leí, ¿no? Como Anne Sixton empieza a hablar de las brujas como algo malo, ¿no? Como ella dice, yo he sido de esas mujeres, ¿no? Estas como dice Michael Bassols, como esas otras mujeres, ¿no? Diferentes, que han Exacto. sido satanizadas. Ya dice, yo he sido de esas. Una mujer así no se avergüenza de morir. Entonces habría que hablar de eso, ¿no? Para ustedes, ¿qué es una bruja? ¿Cómo son las brujas? La invitada primero. Sí, Primero los invitados. Primero nuestra invitada. Sí, ya la Sí, ya la presentamos. presentamos. Pero bueno, ok. Para mí, ¿qué es una bruja? Ajá. Creo que las brujas somos todas las mujeres que descendimos de las mujeres que resistieron a los feminicidios en masa, que resistieron a toda esa acumulación que hicieron a partir de nuestros cuerpos. Creo que todas ellas somos esas brujas que quieren sanar y que quieren honrar a sus ancestras. Porque le vamos a hacer ahorita más adelante una entrevista bien chida a Itzel, donde nos hablará de su proyecto sobre el tarot, la sanación. Pero, a ver, vámonos Vamos lento. por partes. Parte por parte. ¿Tú, Jet? Para ¿Qué mí dirías? una bruja creo que es una mujer que es diferente, que sale del concepto normal de lo que es una mujer. O sea, una persona que es libre y que no tiene miedo a ser lo que ella es. O sea, que simplemente es y existe y se deja ser. Sí, ¿no? Justo así, retomando todo lo que ustedes dijeron, pensaba, por ejemplo, hace poco en la escuela, ¿no? Que en la escuela yo recuerdo que sí me hablaron de cómo la iglesia, ¿no? Agarraba así a los científicos y los mataba y los quemaba y todo eso, pero nunca me hablaron de la casa de brujas. Yo me enteré de la casa de brujas viendo películas, pero yo en mi imaginario de niña pues pensaba que era ficción, ¿no? Y es como súper interesante, como por ejemplo, si te hablan de todos estos científicos a los que la iglesia persiguió porque iban en contra de las reglas, pero ¿por qué la casa de brujas? Que esta fue la más bien la de los herejes, ¿no? Todos estos científicos, ¿por qué de la casa de brujas no nos hablan? Porque es algo que ha sido tan escondido y de hecho tomado como algo súper normal, ¿no? Yo he leído incluso artículos en donde dicen, no, pues es que es justificable por las ideas que tenían en esa época. Como que es algo que ha pasado súper desapercibido y yo pienso que es sobre todo porque eran cuerpos de mujeres, ¿no? Y siempre hemos sido como lo otro, lo desechable. ¿A ustedes
¿Recuerdan que en la escuela les hayan hablado de eso, de la casa de brujas? No. En la prepa, pero ¿En la prepa? antes creo que no. Y justo Silvia Federici habla mucho de la casa de brujas y lo habla a partir de una autora que se llama María Mies, que tiene un libro que se llama Patriarcado y acumulación a escala mundial. Y habla justo de cómo, habla de muchas cosas, pero habla en una parte de cómo en la casa de brujas los patriarcas se hicieron ricos a partir de esa quema de brujas, porque no solo era quemar a las brujas, sino que les quitaban sus bienes materiales, a los jueces les pagaban un dineral y podrían alargar los juicios como muchísimos días, aunque supieran que esa mujer iba a ser colgada para que les siguieran pagando, porque esos jueces cobraban, también los torturadores cobraban. Se apropiaron de las tierras y los cuerpos de esas mujeres, hicieron estudios anatómicos con ellas. Es como, creo que es el antecedente del feminicidio, ¿no? Porque creo que justo no lo tomamos como feminicidio y lo fue. O también en algunos pueblos se unían las familias para pagarle a los detectives para que no fueran a esas localidades. Entonces se hizo un montón de acumulación económica a partir de eso. A partir de los cuerpos de las mujeres, de sus Como vidas. siempre. Sí, Como siempre, sí. Justo había leído un artículo que decía, por ejemplo, de las brujas, pero mencionaba que la mayoría de las brujas que fueron quemadas en aquella época, que fue lo de Salem y todo eso, eran mujeres que eran solas y que tenían sus terrenos y que, pues, no sé, moría el marido y pues ellas se tenían que hacer cargo de la casa y demás. Entonces eran satanizadas por eso, porque salían adelante solas. Entonces empezaban ellas, de hecho me llamó mucho la atención porque mencionaba una parte que decía que brujas y brujos eran vistos como revoltosos, revolucionarios que podían alterar a las comunidades, porque ellos se reunían y entonces la parte pues de los juicios y demás decían que esos eran los aquelarres y que ahí ocurrían orgías y demás, cuando lo único que hacían era juntarse para ver cómo iban a salir ellas adelante solas, ¿no? Porque pues en una época en la que el hombre es el que tiene que llevar todo a la casa y demás, el hecho de que tú seas mujer y que lo hagas sola, pues era muy satanizado. Entonces, también por esa parte, estas personas se dejaban llevar mucho por eso, por el hecho de que la mujer era libre y podía seguir con su vida sin tener la necesidad de tener un hombre a su lado. Y es algo que sucede todavía, ¿no? Es lo que ajá. dice ella, como sí es un antecedente muy claro, ¿no? Justo Federici también dice eso, ¿no? Cómo fue justo en las celdas de castigo donde torturaban a esas mujeres, en la hoguera, donde nacieron los valores actuales, los valores burgueses actuales de la feminidad y del disciplinamiento de nuestros cuerpos. Porque sí fue justo un momento donde las mujeres como que tenían una figura importante dentro de sus aldeas, y entonces esto pues la iglesia, el Estado lo vio como, pues, como algo malo, ¿no? Como, güey, nos van a quitar el poder. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues asesinarlas. Y es algo que sucede todavía hoy, ¿no? Si pensamos en Juárez, por ejemplo, estas mujeres que empiezan a tener trabajo, a ser cabeza del hogar, ¿y qué hacen? Las asesinan, ¿no? Como un mensaje de miedo para empezar a quitarnos el poder sobre nuestros cuerpos, pero también sobre los espacios, lo que ustedes dicen, ¿no? Que eran mujeres que estaban solas, que eran más autónomas, y entonces, ¿cuál es la salida del patriarcado? Matarlas. Matarlas, exacto. Y también otra parte interesante es estas mujeres que utilizaban lo que eran las hierbas, lo que eran, para ellos eran como pociones, ¿no? Para hacerle daño a la gente, pero la realidad era, pues, que eran, ¿qué se podría decir? Curanderas, Sí, eran ¿no? curanderas. O sea, el hecho de que tú ayudaras a la gente a curarse por medio de plantas no te hace ser una, pues, no sé, satanizada o demás, ¿no? Yo creo que es más bien el hecho de que quieras ayudar a tu comunidad. Y que, No, pues, que justo también a través de conocer esas plantas se conocían a ellas mismas. Y qué peor arma contra el patriarcado que conocerte a ti misma y usar herramientas propias, ¿no? cabrón, sí.
Entonces, para mí una bruja no necesariamente tendría que ser una mujer diferente. Creo que todas tenemos el potencial de sanarnos, seamos quien seamos. Como que igual eso de una bruja es diferente a mí, no estoy juzgando ninguna idea. Como que se me hace esta idea de antagonismo, de yo soy diferente a ellas, ¿no? Sería como que todas podríamos tener el poder de sanarnos y sanar a otras. Creo que eso es una bruja. Todas somos brujas. Ajá. Y yo quería retomar algo que dijo hace ratito Itzel y Jet también, así como como antecedente del feminicidio, pero es que eso fue un genocidio, ¿no? Y tú hablabas mucho de los brujos también, ¿no? Y es que sí, durante la persecución de los herejes también estaba el cuerpo del hombre, el brujo. Pero en la casa de brujas es la mujer, o sea, la bruja es el cuerpo de la mujer. Y eso se me hace súper interesante, ese cambio. Y aparte, o sea, cuando tú lees como casos, hay un libro, no recuerdo cuál, pero te narra cómo es que torturaban a las mujeres que eran brujas. Entonces te das cuenta de cómo es que torturaban a las mujeres y cómo torturaban a los hombres. Y a la mujer siempre la torturaban de una manera horrible. O sea, una mamada, sí. hay un caso de que era una familia, una mamá, una hija, las separaron, las empezaron a torturar, o sea, las colgaban de cabeza, les colgaban cosas en sus pechos, y las torturaban hasta que ellas dijeran, sí, hacíamos una aquelarre y copulábamos con el diablo, ¿no? Y después ellas se arrepentían y decían, no, pues es que yo no hice eso, y las volvían a torturar de una manera, o sea, si la torturación pasada era horrible, las torturaban aún peor, para que volvieran a decir eso, y entonces la hija de hecho le echa la culpa a la mamá, con tal de que ya la dejen de torturar, y después dice, no es cierto, es mentira, y después la vuelven a torturar, y vuelve a decir que sí es verdad. Entonces es como esa cadenita de Sí. te voy a decir la verdad con tal de que me dejes en paz. Te voy a decir lo que quieres escuchar para que me dejes en paz. Y yo traigo aquí justo un fragmento del libro de Calibán y la bruja de Silvia Federici, en donde explican justamente cómo eran torturadas, y lo voy a leer, ¿no? Para darnos una idea de qué carajos era lo que hacían. De acuerdo con el procedimiento habitual, las acusadas eran desnudadas y afeitadas completamente. Se decía que el demonio se escondía entre sus cabellos. Después eran pinchadas con largas agujas en todo su cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de la señal con la que el diablo supuestamente marcaba a sus criaturas, tal y como los patrones en Inglaterra hacían con los esclavos fugitivos. Con frecuencia eran violadas. Se investigaba si eran vírgenes o no, un signo de su inocencia, y si no confesaban, eran sometidas a calvarios aún más atroces. Sus miembros eran arrancados, eran sentadas en sillas de hierro bajo las cuales se encendía fuego, sus huesos eran quebrados, y cuando eran colgadas o quemadas, se tenía cuidado de que la lección que había que aprender sobre su final fuera realmente escuchada. La ejecución era un importante evento público que todos los miembros de la comunidad debían presenciar, incluidos los hijos de las brujas, especialmente sus hijas que, en algunos casos, eran azotadas frente a la hoguera en la que podían ver a su madre ardiendo viva. Entonces estamos hablando de un suplicio cabroncísimo, ¿no? Foucault, por ejemplo, habla del suplicio y dice, algo importante del suplicio es que es algo que va más allá de la muerte. O sea, es un mensaje de miedo para controlar a las personas. Y esto era justamente eso, una forma de asustar a las mujeres, ¿no? De meterles miedo, y era lo que decían ustedes, o sea, una tortura salvaje sobre el cuerpo de esas mujeres. Exacto. Y que va hasta la actualidad, ¿no? O sea, no distan mucho eso que estás describiendo al feminicidio más atroz que te puedas imaginar en las notas rojas, ¿no? Que también son súper amarillistas también, sí. Y que no tienen ningún respeto por nuestros cuerpos ni nuestra dignidad ni nada. Y también lo que estabas diciendo de que torturaban a las mujeres hasta que confesaran tampoco es algo que no sea vigente, ¿no? Hay personas a las que torturan para que confiesen crímenes que no cometieron. Entonces creo que son
prácticas que no se han erradicado y que tendrían que desaparecer. Sí. Seguimos como que viviendo lo mismo, pero en una época diferente, ¿no? Sí, las formas del patriarcado no cambian mucho. Y algo que me llamaba la atención, por ejemplo, de lo que les leí es esta parte donde dice que las afeitaban porque en sus pelos podía estar el diablo escondido. Y entonces me puse a pensar un chingo, por ejemplo, Margot Glatz tiene un libro que se llama La cabellera andante. Y entonces este es un ensayo en el que ella empieza a hablar de los pelos. Y me parece súper interesante porque habla justamente de estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, un hombre muy velludo, lo que representa en nuestra sociedad, ¿no? Es como, Viril. ándale, súper viril, macho, ¿no? Y ella habla mucho de King Kong, ¿no? Como todos esos vellos hablan de su masculinidad, de su salvajismo. La figura esta del, ¿cómo se llaman los güeyes que talan árboles? Del leñador. ¿Cómo es el leñador? Peludo, gordo. Barbón. Ajá, súper velludo. Y piensa, y en las mujeres el vello es asqueroso. Exacto. El vello habla también de salvajismo, pero de un salvajismo monstruoso, un salvajismo que debe ser ocultado. Y piensas, por ejemplo, también en esta frase pendeja de Schopenhauer en donde decía cabellos largos, ideas cortas, ¿no? Como en nosotros el cabello es un símbolo de estupidez, es símbolo de monstruosidad, y en cambio en ellos el vello es virilidad, masculinidad. Y ahí vamos viendo cómo el patriarcado nos construye. Y que también es súper aberrante porque la feminidad es un constructo del patriarcado, pero si eres femenina está mal y tienes que ser castigada o usada como objeto, y si no lo eres también está mal, ¿no? Como que el punto es castigar el cuerpo de las mujeres, sea cual sea el pretexto. Buscar la forma de controlarlas como de lugar. Como de lugar, exactamente. Sí, pero me perdí. Nuestra amiga se perdió en sus ideas. Me perdí en mis ideas, pero sí, o sea, es que me vienen a la mente como muchas cosas, ¿no? O sea, te quedas pensando en toda esa tortura de las mujeres, y estaba pensando en la serie que estaba viendo. Cuéntanos. Que te comentaba hace sobre rato, tu pero serie. no puedo comentar porque es parte del otro pedacito de podcast. Ah, no importa, cuéntalo. Pues que lo cuente. estaba recordando justo esta serie que es como súper conocida, que se llama American Horror Story. La tercera temporada es Brujas, Coven. A mí la verdad, como decía yo, ay, qué pedo con eso. Pero ya la segunda vez que ya la empecé a ver, está muy buena porque sí retrata muchas cosas que pues son brujas más modernas, ¿no? Pero al final de cuentas siguen en esta lucha, y lo que me gusta mucho es que o sea, el protagonismo ahí son puras mujeres, todas son mujeres, ¿no? Y están luchando justo con un cazador de brujas que quiere erradicarlas a todas, que porque ya sabes, ¿no? Son malas y la fregada. Entonces, ya no voy a decir más porque ya porque voy a hacer lo que viene. spoiler, exactamente. Pero justo también retomando eso, las ideas que tenía la gente sobre las brujas, ¿no? Que usaban escobas y que volaban y la fregada, también eran como cosas súper absurdas, ¿no? Que ya si nos vamos a lo paranormal, mi abuelito así decía que eran como bolas de fuego y que... Sí, o sea, güey. ya, Ajá, perdón, sigue. o sea, si ya nos vamos a una onda más como de extra normal y esas cosas, pues sí, o sea, yo sí soy muy creyente de esas cosas. Pero eso de que usaban escobas, justo hace rato platicaba con Anaí, y voy a leer este pedacito que me gustó mucho porque creo que sí está como interesante, en donde Marvin Harris, en su libro de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, menciona que las mujeres que consumían opio, además de ser una sustancia que producía alucinaciones, aumentaba el líbido, y por lo tanto las brujas no volaban en su escoba, sino que se masturbaban con el palo sentándose sobre ellas. Entonces también como que descubrimos que la sexualidad en esa época estaba como bien satanizada, y el hecho de que ellas estuvieran descubriendo su cuerpo de una forma diferente, pues también era porque eran brujas, eran malas. Era aberrante, era, ¿no? exactamente. Para los güeyes, la hegemonía de ese entonces. Y sí, eso me hace pensar mucho, ¿no? De cómo hablan la idea de la bruja, cómo se ha sido construida esta idea de la escoba como algo muy fálico, ¿no? Y además está la vieja bruja, ¿no? El cuerpo de la mujer bruja con su escoba como algo
monstruoso, como algo asqueroso. Vieja. Pensar en las mujeres como que una mujer que desea es una mujer que debe ser escondida, que debe ser satanizada, ¿no? Liu Bakogan, por ejemplo, decía, ¿no? A nosotras nos educan para sentir, pero no para sentirnos, no para sentir nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, nuestro deseo. Y entonces una mujer que desea, una mujer que tiene relaciones sexuales es súper castigada por nuestra sociedad y de nuevo pensamos en el castigo, ¿no? Y a mí me viene mucho la idea de lo que hemos estado hablando, de ponerle cuerpo a esas mujeres. ¿Quiénes eran esas brujas, no? Lo que decían ustedes, por ejemplo, la curandera, ¿no? Y eso se me hace súper interesante también lo de las comadronas. Estas mujeres que ayudaban a parir a las mujeres y que fueron de las principales perseguidas. Y se me hizo, hace poco leí un dato en el que decía, es interesante porque las comadronas eran muy perseguidas, ya que en ese tiempo tener hijos era considerado como un misterio de las mujeres, ¿no? Como, quién sabe qué chingados hacen, quién sabe cómo traen niños al mundo, está bien raro. Y como fueron de los principales cuerpos perseguidos, las quemaban en la hoguera. Y extrañamente, por ahí del siglo XVII empiezan a aparecer los primeros hombres parteros y de pronto la obstetricia recae totalmente en manos de hombres. ¿Cómo otra vez quitarnos ese poder sobre nuestros cuerpos y sobre algo que desde mi punto de vista siempre les ha asustado, ¿no? Que nosotras podemos dar vida y ellos no. Y el hecho de que esas mujeres tuvieran ese poder totalmente en sus manos era impensable para ellos, ¿no? Entonces hay que quitárselos también, hay que convertirlas en máquinas de tener hijos. Y que justo la medicina occidental y la religión actualmente como que las empujó hacia las periferias epistemológicas, pues, o sea, como ahorita tal vez sí, pero hace unos años no era tan bien visto que alguien fuera a ver a una herbolaria, a un herbólogo, a un curandero. Hasta la fecha, ¿no? Todavía. A alguien que te limpie o tal. Por ejemplo, mis abuelas todas vienen como de tradiciones de herbolaria, de curanderas, tal, ¿no? Pero mi familia es como súper, no, yo solo creo en Dios y en la Virgen y cosas así. Entonces vino y se la decir, no, mis abuelas hacían esto y yo quiero rescatarlo porque no está chido que enterremos así a nuestros conocimientos familiares y ancestrales. Y creo que tiene que ver un montón con la aprobación masculina, creo. Totalmente. Y con la occidentalización y como con querer ser el ideal blanco que no somos, porque tenemos otros conocimientos y otras necesidades y tal. Sí, otros saberes que han sido totalmente enterrados, ¿no? Y si eso está chido, ¿no? Que rescatar todo eso, porque si no lo hacemos, pues al final consiguieron lo que querían, ¿no? Llevándonos a la hoguera, asesinándonos, lograron lo que querían. Y está de la chingada porque justo eso pasó, lo que decía ella de la herbolaria, ¿no? Estas mujeres, pues los aldeanos antes de ir al estado, antes de ir con la iglesia, iban con estas mujeres, con estas curanderas. Entonces, ¿qué pedo? O sea, eran mujeres que empezaban a tener poder sobre su cuerpo, pero también sobre el espacio. ¿Qué vamos a hacer contra ellas, no? Para que la gente vuelva a nosotros. Pues crear toda una pinche estrategia diciendo que son diabólicas. Incluso leí que les decían a los hombres que con solo mirarlos podían arrancarles el pene. Y que esos penes los ponían en pinches nidos en árbol. ¿Qué pedo, exactamente. No, sí, y justo ahorita me acordé de eso. También leí un poco de que la gente decía que las brujas, exacto, les cortaban el pene, los colgaban en los árboles y después les decían, mira lo que puedo hacer con tu miembro, cosas así. Y también mencionaba como de los cuervos y unas cosas bien bizarras, ¿no? Que a lo mejor, yo no digo que a lo mejor mucha gente pues sí lo hace o sí lo hizo, ¿Sí porque les existe el pene viéndolos? No viéndolos, porque ¿Qué pedo? Sino que más bien estas prácticas de magia, porque ya eso ya es magia, ya es se va más allá de
de lo que estamos hablando de una mujer de aquella época que solo se dedicaba pues a ser ser curandera, ¿no? O sea, no tiene a tener nada un de papel malo. importante. Exactamente. Empezaban a tener un papel importante. Y justo me acuerdo, perdón, de María Sabina, Ándale, ¿no? sí. Que María Sabina Chingona. sufrió un chingo con sus maridos y la golpeaban y demás, pero ella siempre salía a ayudar a la gente y está bien triste porque murió en la miseria, ¿no? Porque Sí. a final de cuentas todo el mundo llegó ahí con medios de comunicación y demás, le dijeron, te vas a poner tu casita y la chingada, y pues la realidad es que la dejaron ahí morir sola con 10 hijos, sí, no, tuvo creo 10 hijos. Ella es un ejemplo claro de lo que hablábamos, ¿no? Una mujer con saberes bien cabrones, Ujú. pero que aún siendo conocida fue totalmente relegada. Exactamente, ya fue como en los 70s, ¿no? Sí. O sea, en los 70s cuando fueron los hippies, ahí fue cuando todo el mundo así, María Sabina. Y cuando terminaron lo de los hippies, ya nadie se acordó de María Sabina. Sí. Está bien Y triste. también es como algo de exotizar las tradiciones, Exacto. ¿no? Porque toda la banda, bueno, no toda, pero mucha banda que iba con ella era extranjera Ujú. y blanca y burguesa. Exacto. Entonces, Privilegiados. ajá, Exactamente. bueno, tal vez no burguesa, pero sí privilegiados. Sí, la neta. Y, pensaba mucho en, por ejemplo, ahorita con todo la idea que tenemos de las brujas, ¿no? Con lo que decías. Porque a mí también de chiquita me decían que eran bolas de fuego y que me iban a chupar, sí, no sé qué. Que tienes que poner tus tijeras abiertas para que no entren a Ándale, tu casa. ¿cómo todavía está en el Justo imaginario? Sí. Eso de las tijeras lo hacen las brujas, ¿no? Todas esas en nuestro imaginario todavía. Sí, o sea, yo de chiquita me acuerdo que le tenía un chingo de miedo a las brujas. Una vez fui a Whisky Lucan, y ahí me decían que había un chingo de brujas, ¿no? Yo estaba así muerta de miedo porque dije, no mames, me van a chupar en la noche, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo todavía te empiezan a meter como ese miedo al cuerpo de esas mujeres? Un cuerpo, pues sí, es que es eso, un cuerpo monstruoso, un cuerpo pecaminoso. Yo de chiquita, yo sí decía, ojalá se me aparezca una bruja. Porque me llamaba la atención. Yo decía, pues es que cómo va a ser una bola de fuego y se va a convertir en una mujer. O sea, a mí me llamaba mucho la atención eso, ajá. Y ya justo cuando crecí, hace poco, tiene como, creo que el año pasado, mi mamá así de, ¿qué crees? Están diciendo que ahí andan las brujas otra vez. Y ahora sí me entró miedo. O sea, dije, no, ¿qué tal que sí me andan matando Que o algo sí me así? mata. Ajá, pero cuando estaba chiquita era así como de, por favor, No, por a mí sí favor. me daba miedo. Y es súper curioso que las así con el fuego, ¿no? Que el Sí. fuego es amor y el fuego es creación. Sí, siempre es el fuego, el aquelarre también, fuego. Siempre como esta idea que construyeron, mujeres desnudas bailando alrededor de una fogata, ¿no? Fuego, siempre fuego. También yo recuerdo mucho que decían que se convertían en animales, Ajá. como en gallinas y así. En pájaros en el... Mi abuelito me contaba mucho una historia. Cuando él estaba chavito, pues mi abuelita siempre había trabajado, entonces cuidaba a una señora con su hijo y dice que estaban como en una cabañita y demás, y que la señora tenía un bebé. Entonces mi abuelito le dijo, no, pues ya me voy. Dijo, no te vayas, dice, espérate hasta que llegue mi marido y la fregada. Se esperó y dice que de repente pues, eran casitas de lámina y que se escuchó así como que algo había caído. Y mi abuelita así como de, ¿y eso qué es? Y dice, no salgas. Dice, no, pues voy a ver, ¿no? Haciéndose el valiente. Porque dice que se oyó como si fuera un pájaro muy, muy grande. Porque se oyó como unas alas que cayeron así en las láminas. Entonces él quería ir a ver, pues porque dijo, pues, ¿qué es? Y ya la señora le dijo, no salgas porque es una bruja y viene por mi bebé. Y mi abuelito así de, ¿qué? Y no, pues ya no salió, pero dice que sí le tocó como ver. De hecho, en donde yo vivo, tú, Anaí, has ido, ves que hay como varios cerros. Sí dicen que se veían como que las bolas de fuego brincando de un lado a otro. Pero Es a interesante, mí ¿no? no me... Cómo todavía existe ese miedo Exactamente. de la gente a las brujas. Todavía sí, esta idea súper satanizada. Yo me acuerdo también que decían mucho que copulaban con animales, que se iban al bosque y esas pues son ideas que vienen de la casa de brujas y que todavía persisten hasta la época. Entonces eso nos habla de cómo las instituciones del Estado han hecho un trabajo espectacular por mantenernos todavía dentro como ese miedo, ese temor al cuerpo de esas mujeres. Me acuerdo Exacto. que también como decían que se tragaban a los niños. Sí. Yo vi un capítulo de lo que la gente cuenta. Soy muy fan de esos programas Lo que la gente cuenta. babosos a lo mejor, pero soy muy fan.
y salía una bruja, ¿no? Que decía que se llevaba a los niños, a los bebés, y justo para no hacerse vieja, o sea, como que la sangre de los bebés la hacía ser joven de nuevo. Y justo también me acordé de lo de American Horror Story, pero no lo voy a decir. Todavía no lo voy a Todavía decir. no lo voy a decir. Y creo que no hemos dicho fechas, así de cuándo fue este pedo. No soy muy mala para las fechas, ¿no? Yo las traigo apuntadas por eso. A mediados del siglo XV, pero tomó mucha más fuerza en el siglo XVI. O sea, porque si no van a decir, ay, que fue el año pasado, que no. Fue hace 2 meses, Manta. No. Fue ahí en el siglo XV y, bueno, a mediados del siglo XV y es en el siglo XVI cuando toma una fuerza muchísimo más cabroncísima. Ya, perdón, que necesitaba hacer ese paréntesis. Lo necesitaba. Pero hablando de los niños, también es interesante que para seguir hablando de quiénes eran esas mujeres, ¿no? También eran mujeres acusadas de abortar, a mujeres que eran acusadas de buscar hierbas o eso para no quedar embarazadas. Entonces, de nuevo, como desde entonces ya había una persecución cabrona a esas mujeres que se adueñaban de su cuerpo, de su sexualidad, que decidían no tener hijos, ¿no? Y es algo que sigue súper latente. Por eso es como... Ay, es que las personas no entienden como la importancia del aborto, ¿no? Hacia nosotros. Sí, porque justo cuando les decía de las mujeres que quedaban como solas, las empezaban a agarrar como máquinas para bebés. Y ellas decían, pues no, porque ¿qué va a pasar con mis hijos y demás? Entonces, justo hacían lo que tú estás diciendo, buscaban cualquier forma, plantas, lo que sea, para no poder seguir procreando vida, porque ellas no eran estas máquinas para procrear vida todo el tiempo. Pues es que eso es algo súper del pinche patriarcado, ¿no? O sea, es lo que hablan, a partir de que se cambia como... se entra como a esta nueva forma de capitalismo, ¿no? Como que se deja el feudalismo. La mujer es eso, es una máquina para tener hijos, para parirle hijos al sistema. Y sobre todo pensando en el siglo XVI, por ejemplo, donde la gente pues no tenía una buena mortalidad, que digamos, que se morían mucho. Y luego después eran bien frágiles. Sí. Luego, después de la quema de los herejes que mataron a un chingo de campesinos, Ajá. lo que el Estado necesitaba era obreros. Entonces, que las mujeres además abortaran a sus posibles obreros, sí, era una aberración. Ellos necesitaban que tuvieran más hijos. Y eso que dices, lo que las agarraban como... ¿Máquinas? Pues sí, como máquinas de tener hijos. Pienso, por ejemplo, en el medievo francés, cuando el pinche Estado institucionalizó la prostitución, y se me hace como un ejemplo súper cabrón de lo que nuestros cuerpos han sido siempre para el pinche patriarcado. Porque ¿qué hacían? Institucionalizaron la prostitución, ¿por qué? Porque decían que los hombres pues tenían sus instintos, ¿no? Sus necesidades. Entonces, para proteger a los hombres, no a las mujeres, porque en ese tiempo había muchas violaciones colectivas. Entonces, no para proteger a las mujeres violadas, ¿no? Para proteger a esos hombres y a sus matrimonios, institucionalizaron el Estado. Institucionalizaron la prostitución. ¿Y quiénes eran las prostitutas? Las mujeres malas, ¿no? ¿Y quiénes eran las mujeres malas? Pues las mujeres que se rebelaban, las mujeres que salían a bailes, las mujeres que eran más autónomas. Y entonces en ese tiempo se decía, bueno, si la mujer no está en su hogar, tiene que estar en el prostíbulo. Y si un hombre violaba a una mujer, la culpa era de ella. Entonces, para que limpiara su pecado, para que pagara su crimen, la enviaban al prostíbulo y hasta los 30 años las dejaban salir. O sea, ella era la castigada. Se ve una fecha de caducidad, ¿no? O sea, ya a los 30 ya no sirves. Bye. La que sigue. Y justo hablando de eso, también, o sea, siempre se han institucionalizado las relaciones con base en la economía. O sea, si la prostitución les conviene, por ejemplo, igual con esto que dices el medievo francés, si la prostitución les convenía para no institucionalizar el matrimonio, ¿no? Sí. Pero cuando vieron que las mujeres estaban enfermando y les salía más caro hacerse cargo de esas enfermedades, entonces el matrimonio estaba más chido poniéndolo en comparación con la prostitución. Y así. Sí, siempre.
La siempre a partir, esclavitud pero también. sí, todo. O sea, si les convenía primero que las mujeres tuvieran hijos ahí, en donde estuvieran trabajando, chido, pero si después les convenía ir a comprar esclavos, también chido. Y luego si las mujeres se pusieron en huelga de vientres, pues otra forma tenían que ver, como igual promover las relaciones monógamas y reconocer a los esclavos y esclavas como sujetos de derecho a una familia, Sí. ¿no? Es como súper aterrador cómo se ha formado la sociedad a partir de esa acumulación. Siempre. A partir del pinche capitalismo, que además, o sea, él define las relaciones, pero además también define cuáles son los cuerpos que van a ser desechados, los cuerpos que van a ser esclavizados, los cuerpos que van a ser prostituidos. Y justo con la prostitución, esto que estás diciendo también se me hace súper vigente. Sí, todavía. O sea, te violan, ¿de quién es la culpa? De la morra. De la morra. Y voy a ir con una prostituta para no violar. Y es Ajá. como, si estás violando, dude. Sí, es como... Sí, lo estás haciendo. Es que Es sí, lo porque, mismo, ¿no? wow, está súper normalizada la violación y pensar en, güey, o sea, ¿cómo puedes creer que una niña de 16 años con la que te estás acostando está decidiendo estar ahí? Y que con pagarle no la estás violando. Exactamente. Y eso es de nuevo, cómo ellos por ser hombres y por tener dinero pueden decidir sobre nuestros cuerpos. Siempre esta idea. Yo la otra vez escuché justo a mi padre decir que él no sabía por qué violaban a mujeres en la calle si para eso estaban las prostitutas. No. Yo dije, fuck, o sea, Ya la mesa. ¿qué está pasando aquí? Y si lo piensas bien, es una idea súper extendida, porque está muy normalizado la idea de las prostitutas, ¿no? Y justo porque les conviene, pero ¿a qué cuerpos les conviene? ¿Quiénes son los consumidores de esa prostitución? ¿Y cómo se benefician de eso? ¿Cómo siempre se benefician de nuestros cuerpos? Y si no pueden beneficiarse, nos asesinan. Y pues es lo que dice Federici, esto viene de la casa de brujas. Nuestra sociedad capitalista, mierdera, se construyó a partir de la casa de brujas. Ay, qué horror. Puedes decir, ay, qué horror. En síntesis de Jet, Ay, qué horror. ¡Qué horror! Pero ya Pero- hablamos demasiado ahora. Hay que entrevistar a nuestra invitada. Sí, ahora totalmente nuestra entrevista. Vamos, Itzel. Cuéntanos de tu proyecto, acompañar desde el tarot, la sanación, amor de brujas. Cuéntanos un poco sobre ello. Cuéntanos todo, por favor. Cuéntanoslo todo. Vamos a contar todo. Pues este proyecto está ahorita un poco en pausa, pero resurgirá. Empecé explorando a través de la danza primero, como mi sanación personal, y después encontré a una terapeuta que se llama Itzel, que es súper chida, que hace Theta Healing. Espera, ¿qué es el Theta Sí. Healing? El Theta Healing es una práctica de meditación en donde entras a ondas Theta y ahí te reprograman cuestiones sobre creencias que tengas inconscientes, lealtades inconscientes. ¿Como que te reinicia? Pues como que van metiendo... Sí, van metiendo cosas que contrarresten esas creencias que tienes. Ok. Ajá. Eso. Y entonces como que ahí empezó mi cosquillita de... Vaya, esto está vaya. chido. Ajá. Y luego descubrí que tengo como mucha facilidad de trabajar con minerales. Y empecé a trabajar con minerales. Y después encontré unas morras con las que me puse a estudiar tarot. Y dije, oh, todo esto se puede combinar, mira, qué Una chido. explosión mágica. Ajá, y entonces empecé a acompañar a otras morras, porque solo le leo el tarot a morras, porque es un proyecto desde mi feminismo y desde Es solo para ser mujeres. mujer. Ajá, es solo para mujeres. Ok. Acompañar a morras en tus procesos de autoconocimiento y autosanación. O sea, yo solo soy una guía, les doy los mensajes que la universa les manda y ellas los
pueden usar como mejor les parezca. A ver, cuéntanos, primero yo quiero saber, ¿por qué crees que la danza puede ser un instrumento para sanarnos? Porque creo que a través del movimiento podemos descubrir muchas cosas que o sea, estamos educadas, como lo dijiste hace rato, a sentir, pero a no sentirnos. Yo más bien diría que ni siquiera estamos educadas a sentir, sino a ver qué es lo que siente la otra persona o el entorno. Porque, como que estamos muy preocupadas con qué va a pensar o qué va a sentir el otro sobre nosotras. Entonces creo que a través del movimiento podemos ser muy conscientes de nosotras mismas y estar en ese aquí y ahora. Pero el proyecto de tarot es como aparte del de danza. O sea, todo empezó por la danza, ¿no? Todo y ya empezó por la después danza, fue evolucionando. Bueno, no es un proyecto diferente, es el mismo proyecto, pero son como talleres o cosas diferentes. Ok, ¿y en el tarot cómo funciona esto de la sanación? Pues te digo que yo solo soy una guía que les da los mensajes a quien esté consultando. Por ejemplo, existe el tarot adivinatorio, que es como si tú me preguntas... ¿Qué me va a pasar mañana? Ajá. Si alguien se dedica a eso, te lo podría decir. Yo no me dedico a eso, más bien hago tarot terapéutico, que se basa en conocerte a ti misma y en solo preguntar cosas en las que tengas total injerencia tú. O sea, Sobre ti. Sobre ti. Como, ¿qué bloqueos tengo? ¿Cómo puedo solucionar esto? Vaya, eso sí me interesa demasiado. A mí me lo leyó y sí me dio luz. Ya, cabrón. Vaya. Vaya de Tacubaya. Y entonces, en estos talleres, ¿tú cómo sentiste la energía de las mujeres con las que trabajabas? O sea, ¿sí notabas una diferencia, por ejemplo? Por ejemplo, en los talleres que doy de danza, sí, como que me llegaron a decir como, es que yo no podía, o sea, yo no es que no pudiera, sino como que no había explorado moverse de tal manera y ya puedo hacer esto. O ahora me siento más liberada de esto. O hubo como 2 o 3 talleres que los enfoqué en el ser lesbiana, ¿no? Porque yo soy lesbiana y entonces también trabajo desde ahí. Y igual, como, es que me pude liberar, qué chido, Es que eso está bien porque sí vivimos como siempre todas el cuerpo así reprimidas, aplastado, y pues pensar, ¿no?, en las pinches violencias que vivimos allá afuera, como siempre estamos escondiéndonos, como en alerta, pero escondiéndonos. Y eso que dices de empezar a vivir tu cuerpo diferente. Un día una chica que estudia danza me contó algo parecido. Me decía que una vez una de sus maestras les dijo, a ver, caminen como si fuera un animal, pónganse en 4 patas, caminen así. Y dice, no, o sea, empecé a sentir cómo mi espalda se movía diferente, y cuando volvía a lo vertical, cuando volví a caminar en 2 pies, me di cuenta que veía el mundo diferente, ¿no? O sea, cómo empezar, lo que tú dices, cómo empezar a sentir tu cuerpo diferente, explorarlo desde la danza, desde el movimiento, sí te ayuda neta a ver el mundo distinto, a relacionarte de forma diferente. O que hay partes que ni siquiera mueves tanto, o que no les pones atención. Cabrón. Y que te duelen y no les pones atención. ¿Qué tienes que decir a esto? Estoy como sorprendida. ¿Y hace cuánto tiempo llevas con esto? Como 2, como el proyecto ya en sí, como 2 años. Sí, tiene bastante. O un poquito más. 2 años. Sí, está muy rudo porque pensaba en eso, en que hay partes de nuestro cuerpo que pareciera que no sabemos que están ahí. Como que uno se desconoce. Ajá. Yo siento que no me conozco del todo. O sea, es como que a veces digo, chale, siento que soy más que esto, ¿no? Pero no sabes cómo descubrirlo y no encuentras la forma o alguien a lo mejor que te vaya guiando y te diga, no, pues por aquí o por acá. O sea, simplemente te quedas, son como esos días en los que te quedas sentada y dices, ¿y luego qué? Sí. O sea, estoy aquí parada, pero ¿y luego qué? O sea, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve aquello? Y está chido que alguien, o sea, te guíe, te explique, te lleve como para descubrirte o redescubrirte como persona, como mujer, como... Sí. O justo también, simplemente que alguien te diga que lo que
te está pasando o va a pasar, o que no deberías juzgarte tan rudamente como lo estás haciendo. Exacto. Como hace rato fui a un taller justo de ángeles y a mí jamás en la vida alguien me había dicho esto, ¿no? Como que el cierre de ciclos no es como que termine algo, lo superes y ya se cerró, ¿no? Sino que hay como muchos ciclos de los ciclos que se tienen que cerrar y que... Porque siempre decimos, es que tengo que cerrar este ciclo para iniciar este, otro. Porque si no está chido aquí, pues no va a estar chido el otro. Esto, pero, o sea, puedes tardarte hasta 20 años en cerrar un ciclo y no te vas a limitar a no empezar otras cosas porque no has cerrado completamente eso, ¿no? Y si a mí alguien me lo hubiera dicho antes, hubiera estado como más alivianada. No pasa nada, si no cierro esto, todo bien, estás haciendo las cosas chido. Creo que nos falta un montón de eso. A eso me refiero con que todas somos brujas. Sí. Como que todas neta podemos acompañarnos y que alguien te diga, no estás sola, te doy un abrazo, cosas así. Es que con eso siempre basta, reconforta, ¿no? Siempre. Con el simple hecho de que te digan, no, tú tranquila, todo va a estar bien. Es como... Con que te escuchen, ¿no? Con poder hablar, sacar toda esa mierda que estás cargando, con eso sientes... Ajá. Yo a veces lo vivo justo como que me siento triste, me siento enojada, pero ni siquiera estoy esperando que alguien me venga a dar un consejo de, mira, lo que tienes que hacer es esto. Simplemente quiero sacarlo y saber que alguien me va a escuchar y justo no me va a juzgar, ¿no? Porque estamos bien acostumbradas a juzgarnos bien cabrón, lo que dice Itzel. O sea, todo el tiempo nos estamos juzgando, o sea, de ya estás llorando otra vez. Exacto. Ya estás de chillona. Y creo que pues viene de nuevo parte de este constructo que nos rodea. Siempre somos las histéricas, las dramáticas, las malas, las asesinas, las brujas. Y por eso es importante como, por ejemplo, lo que nos presenta Itzel, como se apoderarte de la bruja, ¿no? Porque al final fueron mujeres que resistieron por nosotras. Son lo que ya dicen nuestras ancestras. Y me acabo de acordar mucho de otras mujeres que eran así rápidamente vistas como brujas. Las mujeres que no lloraban cuando las torturaban. Estamos hablando de mujeres que aún sabiendo que las iban a quemar vivas, decidían no llorar, decidían resistir. Y entonces eso era, güey, me estás retando. Sí. Y, está cabrón. Justo como estoy muy clavada en el lenguaje, esto que dices de la quema de brujas, pienso como en frases como súper coloquiales que dicen, ay, no, es que ya esta chava ya se quemó porque hizo algo moralmente no aceptable, o ya quemaron a esta morra o tal. Pienso que también eso tiene que ver con la quema de brujas, porque fue como suprimir todas las potencias de las mujeres, todas, y decir que eran malas, que se comían a los bebés, que copulaban con los animales. Como cuando alguien empieza a inventar chismes de una morra para que no le hablen. Pienso mucho en eso, ¿no? Y que nada es cierto, y que la morra es increíble porque todas lo somos, ¿no? En muchos sentidos. Sí. A veces estamos bloqueadas y tal, pero... Sí. Por eso me interesa mucho como lo que plantea Itzel, como esto de todas tenemos la posibilidad de sanarnos. Nos lo quisieron arrebatar, pero hay que empezar a apropiarnos de eso de nuevo, de nuestros cuerpos, de nuestro poder de sanación. Y creo que todavía, ¿no? O sea, como que todavía nos están arrebatando el cómo sanarnos, porque es justo lo que tú dices, ¿no? Es que es morra dramática, morra chillona, y te reprimes, y todo eso lo guardas, y se va haciendo una bolita, y después se pesa demasiado, ¿no? Y ya cuando lo externalizas se siente bien padre. O sea, no lloras a lo mejor, porque yo a veces no lloro, Anaí sabe, y me lo guardo, pero ya cuando lo saco es como la forma en la que yo lloro, en la forma en la que digo ya estoy chida. Pero es eso, o sea, el hecho de que no tener miedo a que nos juzguemos o no nos juzguen los demás, sino simplemente sacarlo y dejarnos ser. Y buscar nuestra forma, ¿no? Puede ser a través de la danza, de la escritura, a través de la escritura, cada quien, ¿no? Cada quien encuentra sus maneras, sus caminos, y tiene que ver con lo que dice, sí, o sea, hablar como nosotros ahorita nos estamos sanando y ustedes no lo saben. Como
cada quien, es que luego a veces nos hacen creer que hay un camino, ¿no? Un buen camino para la felicidad. ¿Y cuál es ese pinche camino pendejo? La producción, ¿no? El éxito. Pero ¿realmente eso nos sana? ¿Realmente eso nos hace sentir bien con nosotras? Pues no. No, porque, o sea, yo creo que al final de cuentas lo voy a aterrizar como en un plano más, no sé, académico a lo mejor, ¿no? Yo con mi ejemplo de, pues es que, o sea, el hecho de que no termines la carrera, ¿no? O ya hayas terminado la carrera, mucha gente se sigue sintiendo vacía, ¿no? O sea, como que el éxito no te, o más bien el hecho de que hayas terminado algo no te garantiza que vas a ser feliz, sino yo creo que es a partir de pequeñas cosas, ¿no? Y también me viene mucho a la mente esta frase de no dependas de la felicidad, no dejes que tu felicidad dependa de otra persona, ¿no? Porque también está muy cabrón el crear como un apego muy grande con una persona y está feo. Entonces, Itzel, a ver, háblanos también, hablaste mucho de acompañamiento. ¿Cómo entendemos el acompañamiento? ¿Cómo nos acompañamos entre nosotras? ¿Cómo podemos lograrlo? Pues creo que algo muy importante es que la otra persona quiera ser acompañada y quiera sanar. O sea, no es como un acompañamiento como juzgativo, como cuando alguien de mucha autoridad en tu vida te acompañara y te estuviera diciendo, no, es que estás haciendo esto mal, no, es que deberías hacer esto, sino que todas tenemos como una intuición que nos ayuda a sanar, y lo que hacen muchas sanadoras es solo acompañar, todas más bien, solo acompañar, solo darte la guía, mira, aquí están estas herramientas, te las entrego, tú vas a saber cómo usarlas. Eso, con eso me refiero a acompañar. Como darles el poder de creer en ellas, ¿no? Uh-huh. Que ellas pueden sanarse, que ellas pueden... Bueno, no darles el poder porque todas ya tenemos el poder. O sea, es como que siempre fuimos fuertes. Justo recuerdo que me molesta mucho la palabra empoderada porque es como, no, güey. Todas siempre fuimos fuertes. Pero nos han hecho creer que no. Que somos débiles. Exacto. O sea, ahí está el pinche... meollo del secreto, sí, porque nos han hecho creer que no. Que somos las débiles, las frágiles. Más bien es reconocer el poder. Como que yo no les doy nada, ¿yo qué? O sea, todas somos súper fuertes. Sino más bien es el hecho de que reconozcas, ¿no? El decir, sí puedes, lo puedes hacer. Creérnosla. Ajá, exacto. ¿Y sabes qué pensaba, por ejemplo, cuando das estos talleres o haces este acompañamiento? ¿También sanas tú? Sí, creo que siempre me espejé un montón con todas las morras, ¿no? O sea, no siempre estoy bien y a pesar de eso puedo acompañar. No siempre puedo acompañar, pero cuando no estoy tan bien y puedo acompañar, igual lo hago porque siempre aprendemos muchas cosas de las demás. Sí. Escuchando a las otras, también creces un montón. Y es lo importante de nuevo, ya voy yo de nuevo con lo mismo, de cómo el feminismo vuelve a retomar la figura de la bruja, pero ahora decir, no, o sea, normalmente yo, por ejemplo, de niña recuerdo que escuchaba que las señoras decían, ay, es una bruja, como algo malo, ¿no? Pero empezar a saber que no es así. Empezar a ser consciente de ese poder que tenemos, de esa fuerza que tenemos para sanar, para hacer todo lo que... más fuertes. Sí. Se supone que somos personas... Mi mamá siempre me dice eso, ¿no? Eres mujer, chingada madre. Siempre me dice eso. Eres mujer, chingada madre, puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero es eso, o sea, el hecho de que tú te la creas. Porque no sirve de nada que te lo diga tu mamá. Por ejemplo, a mí, que me lo diga mi mamá, o que me lo diga mi abuelita, sino hasta que yo me la crea y ahí es cuando yo voy a decir, no, pues es que sí puedo, porque no importa que baje la bruja suprema o lo que tú creas y te lo digas y tú no te lo crees. Ay, si tú no quieres. Y si tú no quieres aceptar. Pero también creo que no hay que presionarnos en eso de la sanación. No. Va a pasar cuando Tenga estemos listas y tenga que pasar. Porque si no va a ser lo mismo, otra vez juzgándote, presionándote para hacerlo. Porque justo también como que la sociedad nos tiene súper enfermas, súper deprimidas y ansiosas. Yo sufro un montón de ansiedad y ya, o sea, ya me abrazo un chingo y es como, pues claro, bebé. ¿Cómo no quieres estar así? Sí, ajá. Sí, nos están matando a cada rato, si no puedes estar segura.
si te están acusando, Ajá. si te están diciendo que pinche histérica, que loca, Che drama. está cabrón. Si te Sí. están presionando de todos lados. Y luego si tú misma te estás presionando. Ajá, y es como, y tú misma te presionas para, ya, güey, ya quiero dejar de sentirme así, ¿por qué estoy sintiendo esto si yo no soy así, si yo no soy esto, si yo puedo todo? Y es como, sí puedes todo, pero también tienes derecho a caerte. Y tienes derecho Sí. a sanar. Eso es muy importante, porque creo que siempre nos dicen, tienes derecho a caerte, pero nunca nos dicen, tienes derecho a sanar y a merecer lo mejor del mundo. Eso también siempre he pensado que también es mucho autocuidado, ¿no? Porque, o sea, darte la oportunidad de caerte, de decir, ay, ya basta, porque como que dentro de este mundo tan acelerado, tan Tienes que estar siempre vertiginoso, bien. Sí, o sea, no te dan ni un instante para estar mal. Por ejemplo, pienso mucho en la madre, ¿no? O sea, las madres como esa figura que no tiene derecho a estar enferma, que no Exacto. tiene derecho a estar triste. ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo ha dado a los hijos, se le ha dado al marido. Y desde pequeñitas también nos educan así, ¿no? Como siempre a servir, pero de nuevo, o sea, ¿cuándo puedo tener esa posibilidad de sentirme de la mierda sin sentirme al mismo tiempo culpable porque ya no hice esto, porque soy una chillona? Entonces, no sé. Todas somos brujas. Todas somos brujas. Chillona, pero chingona. Es la mejor frase que he escuchado. Después del taciturno, es la mejor frase que he escuchado. Chillona, pero chingona. Exacto. A mí me decía Más bien otra chillona bruja. y chingona, no Las tendría que haber dos un pero. al mismo tiempo. Me acabo de acordar de una bruja fabulosa también. Se llama Marisol Mendoza, de Musas Sonideras. Y ella me decía, para ser una chingona vas a tener que pasar por un montón de chingaderas. Y sí es cierto. Y sí, ni pedo. Pero antes de terminar, porque ya vamos a acabar, qué triste, deberías de contarnos dónde podemos encontrarte para que, no Tus sé, redes ayudes sociales. a las brujas que están del otro lado, a nosotras. Estoy en Instagram como lesbiana tarotista Ok. y ya. Pero ahí subes como los talleres que vas a dar. Sí. Ok. Y ahí me pueden contactar para lecturas. Yay. Soy muy feliz haciendo lecturas. Así que busquen a Itzel en Lesbiana Tarotista en Instagram. Y a nosotros, síganos en Radio Pánico, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Sí. todos esos lugares. Y a nosotros sí, bueno, a mí no me sigan porque la verdad subo muchas tonterías en Twitter. Pero si quieren seguirme, estoy como JetSet en Twitter, en Instagram. Y Jet-Set, me dice aquí el jefe, el productor de este programa. Y Anaís, Anaís saca siempre unos, ¿cómo se llaman? Unas notas bien interesantes, entonces síganla porque hace notas bien chidas sobre moda y sobre Sobre lo que caiga. sobre lo que le guste. Qué chido. Sí, a mí como Ana Sinache en Instagram, pero tampoco subo casi nada, puro desnudo, así Puro que desnudo. si no les gusta la cuerpa, Ni la sigan. Bloquéenme a la chingada. ¿Puedo hacer otro comercial? También estoy en Instagram con mi otro proyecto de foto, como Le Hago Fotos al Amor. Y está muy bonito. Y sí. Están muy bonitas, sí, sus fotos. Y Síganla, pues, síganla. Y estén al pendiente de la serie. de los Exactamente. siguientes capítulos. No se lo pierdan próximamente aquí en La Mano Peluda, ¿no es cierto? Aquí en Brujas Cósmicas. Ya nos vamos. Adiós. Bye.